Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a mis redes sociales. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Irán? Estrechos aliados del régimen cubano, que sin embargo, pues no se ha visto mucho la ayuda en estos momentos después de la catástrofe que hemos visto en el sistema electroenergético cubano. Bueno, acerca de todo esto vamos a estar hablando esta noche con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI. Muchas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos esta noche. Gracias, Mario, por la invitación. Bueno, hemos visto que el régimen cubano decretó un duelo nacional, hizo la bandera media asta por la muerte del presidente de Irán, un tirano terrible, pero también hemos visto señales como el deseo de que le vaya bien a Putin en su guerra contra Ucrania, que siguen yendo los mercenarios hacia Rusia. ¿Qué pasa con estos aliados del régimen cubano? Y ni hablar de Xi Jinping y la relación con el régimen cubano. ¿Qué pasa, sin embargo, con estos aliados que no parece que le estén tirando la toalla al régimen cubano, que lo estén ayudando? Tienes toda la razón. Aquí vemos un fenómeno en el cual el cambio de alianzas en la nueva geopolítica mundial ya no es aquella bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, etcétera. Ahora tenemos un nuevo eje del mal, que son estados mafiosos, estados comunistas con algún mercado, como el caso de China, o un estado teocrático, como es el caso de Irán. ¿Qué los une a todos? Su antioccidentalismo, su odio a la sociedad abierta, su odio a las sociedades que tengan Estado de Derecho y especialmente, por supuesto, al gran Satán, que es Estados Unidos. Entonces, antes Cuba, liderado por Fidel Castro, rompió con la alianza que tenía con el Occidente y con Estados Unidos, por supuesto, para que la alianza que quería implantó Fidel Castro con la Unión Soviética, le facilitara todos los recursos que él necesitaba para implantar un régimen totalitario con él a la cabeza a 90 millas de los Estados Unidos. O sea, eso fue un oportunismo geopolítico de Fidel Castro, que quería erigir no un régimen comunista, un régimen autocrático, sultanesco, en el que nunca más hubiera elecciones, y lo que más le convenía del menú que se servía en aquella época políticamente era el comunismo. Entonces, bueno, pues vamos al comunismo, vamos a traer a la Unión Soviética para acá, vamos a aliarnos con ella. Rompieron con la OEA, rompieron con Occidente, rompieron, por supuesto, con Estados Unidos, y aquello indudablemente le proporcionó a Fidel Castro los recursos que él quería para poderse mantener como dictador totalitario al frente del país. Ahora, aquello se derrumbó y entonces viene una nueva etapa. Y algunos de estos estados postcomunistas se transforman en estados mafiosos, el caso de Rusia, estados comunistas estalinistas pero con mercado, el caso de China, el caso de Vietnam, y otros devienen en estados teocráticos después de revoluciones y convulsiones internas, como es el caso de Irán. Entonces, entre ellos ha surgido en un periodo más reciente una alianza natural perversa de objetivos antioccidentales y antinorteamericanos. Entonces, resulta que el presidente Obama le ofreció en el año 2015 la oportunidad a Cuba de realinearse nuevamente con Occidente, al ritmo que quisiera, de la forma en que lo entendiera pertinente, pero básicamente le tendía puentes económicos, puentes culturales. Vimos una invasión de artistas de Hollywood, escritores, etcétera, yendo a Cuba, para que Cuba pudiera de nuevo oscilar hacia lo que es su ámbito cultural e histórico propio, que es Occidente, y que se alejara de estos elementos perversos que iban surgiendo por ahí. Ah, no, Cuba decidió continuar en sus 13 con un estado totalitario, por supuesto dictatorial, pero totalitario no solo en la política, sino también en la economía, y procurar ser aliado de Putin, de los ayatolás en Irán y de China. Entonces,
eso nos lleva a la situación actual. Y lo que tiene que preguntarse el pueblo cubano, que en su desesperación es generador de continuas expectativas e ilusiones de que si ahora esto va a cambiar, si ahora a lo mejor Putin, con Putin volvemos a aquella era en que no éramos muy felices, pero teníamos lo suficiente básico para vivir. Y lo que se ha visto en los últimos 4 o 5 años, en que esta alianza se ha estrechado aún más, en que nos hemos entregado por completo a la Rusia imperialista, agresora contra Ucrania, en que le hemos dado las puertas del hemisferio occidental a los ayatolás y hemos abierto el camino para que se relacionen desde época de Chávez y se ha intensificado. Incluso este presidente que murió ahora en el accidente vino a visitarnos, ahí sí, a visitar a Cuba. Ha habido una cantidad de gestos realmente innecesarios y por lo tanto repugnantes por parte de Díaz-Canel y de su, llamémosle a eso, gobierno, para granjearse el apoyo de esta gente. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está el pueblo cubano? ¿Recibió más lata de leche de carne rusa, lata de leche? ¿Dónde está el petróleo asegurado? ¿Dónde están los apagones erradicados? ¿Dónde está el agua asegurada? ¿Dónde está el conjunto de la vida cotidiana, por miserable que fuera con el comunismo, restaurado? No, todo va en picada hacia abajo. Y lo único que están extrayendo de Cuba estos delincuentes es lo que ellos quieren. Propaganda, guerra híbrida en el occidente, aquí en el hemisferio occidental, para crearle focos de distracción a los Estados Unidos, y de cuando en cuando pueden, no mandan carne rusa, pero sí reciben carne de cañón para mandarla a Ucrania. Entonces, yo conozco incluso personas muy cercanas a mí, que todavía viven en Cuba, que tuvieron una expectativa detrás de la otra. O sea, en medio de su frustración con el sistema y con la forma que estaban viviendo, todos decían, o estas personas decían, cuando muera Fidel y entonces venga Raúl es más pragmático. Después era, ahora con Díaz-Canel sí se van a arreglar las cosas porque es una joven generación, etc. Y ahora están arrepintiéndose de que no cogieron el momento adecuado para salir de la isla o para hacer algo que valiera la pena para cambiar la situación interna. Entonces, a esas expectativas se sumaron lo que de la manera más ingenua del mundo creyeron de que, bueno, si nos aliamos con Rusia, vamos a recibir beneficios. Y esa es una mentalidad, por cierto, en este momento tan criticable y tan mercenaria como la de esa gente que se enrola para ir a pelear a Ucrania, a matar ucranianos que jamás en su vida habían visto, con tal de mandar unos dólares para Cuba. Entonces, esas son personas que son lamentables, etcétera, pero francamente no mueven demasiado mi empatía, porque el problema está en que, ¿qué podemos decir de ellos que no sea que son unos mercenarios? Y entonces, por cierto, y discúlpeme que te corte aquí, pero quiero que la gente sepa en dime. Cuba, he conversado con varios de estos mercenarios que los han regresado a Cuba sin absolutamente nada. O sea, ninguna de las promesas se cumplió, no les dieron la ciudadanía rusa, no les dieron el dinero que les prometían, y están en Cuba con una mano delante y la otra detrás. Varios están en esa situación, así que ojo con eso y con creerse los cuentos de Putin. Entonces, aquellas personas que en medio de su increíble pobreza, su desesperación, veían incluso con ojos benevolentes el que nos enredáramos de nuevo en una alianza con Rusia en las actuales circunstancias, con tal de que llegaran barcos de nuevo de petróleo, comida, etcétera. Es la misma mentalidad mercenaria. A mí que me perdonen, pero es la cosa de que a mí no me importa lo que hagan los rusos en Ucrania, siempre y cuando esta gente me mantenga a mí una línea de barcos para mantenerme en medio de mi pobreza, pero al menos no con el nivel de angustia y desespero con el que está viviendo la población. Juan Antonio, lo vivimos en Venezuela, lo vivimos en Venezuela. Los cubanos que decían,
que Chávez se mantenga en el poder, después que Maduro se mantenga en el poder, porque imagínate, si no está Maduro, si no está Chávez, ¿quién va a mantener a Cuba? Y esa es la tristísima mentalidad de ser un parásito, porque en realidad no les importaba que destruyeran a una nación hermana como es Venezuela, que está en su peor crisis en toda su historia, y justamente por el daño que han hecho los oficiales cubanos que fueron allí y que destruyeron ese país. Entonces, yo te digo, como analista, como científico social, yo puedo explicar esos fenómenos y explicármelos a mí, pero yo no puedo establecer corrientes de empatía con formas de pensar tan utilitarias y tan miserables cuando se trata de un mínimo de humanidad hacia las víctimas de esa gente, a las que estamos tratando de incluso aplastar más de lo que ya están con tal de recibir algún beneficio. Y eso va en Ahora, contra de toda la historia humanitaria del humanitarismo cristiano en Cuba, en fin, toda la corriente del apóstol hasta el día de hoy, nada tiene que ver en las raíces cubanas con esa cochinada, honradamente. Ahora, ¿qué pasa con China? Porque China ha ido desplazando a Estados Unidos como uno de los principales socios comerciales de los principales países de América Latina. Cuando uno revisa, ¿no?, las estadísticas de Brasil, las estadísticas de los grandes países de América Latina, ahí está China, va desplazando poco a poco a los Estados Unidos. Pero a mí me llama muchísimo la atención que en el caso de Cuba, primero, no hay una inversión considerable de China, no hay una apuesta considerable de China. Se hablaba, el Wall Street Journal hablaba de bases chinas en Cuba, eh, y que le pagarían muy bien al régimen cubano. El régimen cubano enseguida salió a desmentir el artículo de Wall Street Journal, que está basado en inteligencia norteamericana, así que probablemente algo hay detrás. Pero, ¿qué está pasando con China y por qué no hay un respaldo claro al régimen cubano? Porque no pagan, Pentón, no pagan. Y los chinos en eso son muy serios. Los chinos no podrían haber prosperado si se hubieran echado a cuestas a toda la gente que son unos irresponsables económicos, para no hablar de otras áreas de la vida, y no pagan. O sea, no es un problema del embargo. Los chinos del embargo los tienen sin cuidado. No es un problema, Claro. no es un problema de la Helm-Burton. Hay muchas oportunidades para invertir en Cuba que no pasan por las expropiedades que fueron expropiadas por el régimen de Fidel Castro desde el principio. Es un problema de que ellos le ofrecieron una cantidad de cosas a Cuba y Cuba nunca les pagó. Hay hasta un banco chino que tiene puesto un pleito en Europa de más de $1.000 millones de deuda que tienen, que no han pagado, que no le han liquidado al banco acreedor. Entonces, es una mentalidad no solo parasitaria, no solo en sentido de la cubana, me refiero. No es solo una mentalidad de que yo voy a vivir del cuento de que le pido a este y le pido al otro y qué sé yo. Es que tienen la mentalidad también de que de alguna manera obra en favor de ellos el derecho de no pagar, de que no, yo tengo derecho a pedirle a las 11,000 vírgenes y después no devolverles un centavo. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor, yo soy el más firme luchador por la causa del cambio en el mundo y qué sé yo, que en realidad eso ya también es un discurso bastante obsoleto con los oligarcas de AESAI. El único cambio que quieren esta gente es un cambio que favorezca al crimen internacional organizado al cual están asociados. O sea, derrumbar las barreras de los estados con derecho, derrumbar las sociedades abiertas donde hay prensa libre y de esa manera entrar en estados controlados por el Ejecutivo donde corrompen al Ejecutivo y pueden actuar a su medida hasta que ellos mismos imponen incluso quiénes van a ser los presidentes o los primeros ministros de esos países. Por eso yo he dicho varias veces, ya la DEA ha superado a la CIA en el enemigo principal de todos estos movimientos que genera Cuba en el hemisferio. Cuando llegan al poder, la primera oficina que expulsan no es la de la CIA,
es la de la Sí, DEA. es la de la DEA. Es la que le está persiguiendo sus intereses. La CIA es más político, más analítico. La DEA es la que está fastidiando las líneas de tráfico de la droga y de personas y de armas y de todo lo demás. Ahora, esta alineación de estos tres países, Cuba ha dicho públicamente que va a intentar entrar al BRIC también, a este grupo de países que conforman India, China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, y que quiere, pues, convertirse en una especie de alternativa a Occidente. ¿Qué posibilidades reales puede tener Cuba, un país en completa bancarrota, de entrar a este grupo de países y realmente, es decir, alguien se lo va a tomar en serio? Pero yo vi a Díaz-Canel allá en Moscú, entre todos estos dirigentes de ex repúblicas soviéticas, y aquello, ese hombre parecía un mendigo en ese lugar, es decir, completamente fuera de sitio, ¿no? Y la pregunta es, esto de los BRICS, ¿alguien se puede tomar en serio que Cuba entre a los BRICS? No, lo incluso más importante que eso, alguien puede tomar en serio los BRICS. O sea, este tipo de regímenes son muy proclives a generar artificialmente estructuras económicas o políticas internacionales para, en su imaginación, competir y desplazar aquellas que sí existen y son sólidas. Es lo que trataron de hacer con el ALBA en un momento determinado, de que no, vamos a desplazar a todos los acuerdos económicos hemisféricos porque el ALBA va a tener miles de millones de dólares que provienen del petróleo venezolano. Pero los miles de dólares de petróleo se fumaron ante la voracidad cubana y el mal gasto de todos esos recursos. Es lo que han querido hacer con la OEA, de crear este otro organismo paralelo también, UNASUR. UNASUR y toda esta nueva estructura. Entonces, todo eso comienza con una gran fanfarria, unas grandes reuniones, pero ¿dónde está la solidez de esas instituciones? ¿Dónde está el dinero hoy en día? ¿En los bancos de estos países o en el sistema internacional financiero? Y el sistema internacional financiero se rige por una cantidad de pactos, acuerdos, etcétera, que se han venido acumulando en el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Tú no puedes ahora crear un organismo a tu imagen y semejanza para decretar la muerte de todas esas instituciones y que todo el mundo va a venir hacia ti. Porque con qué se sienta la cucaracha, ahí no es donde está realmente el gran dinero. Entonces, cuando va Díaz-Canel o van algunas de estas personas a buscar ese paraguas, andan buscando una legitimidad para decir no somos parias del sistema financiero internacional. Siguen siendo parias del sistema financiero internacional. Eso no lo cambia. Lo que se han ido a buscar una pantalla que procuran que sea un fenómeno político que les dé algún tipo de legitimidad y amparo. Pero de ahí no sale. Tremendo. Bueno, entonces, concluyendo, ¿no? Rusia, China, Irán, yo me imagino que por lo menos con alguna miseria ahí van sosteniendo el régimen cubano, pero más un tema político que económico. Efectivamente, o sea, Irán hace todo lo posible por colaborar con Rusia en su guerra contra Ucrania, dándole los drones y toda una serie de materiales que ellos fabrican, a cambio de que Rusia ejerza su influencia sobre una cantidad de países para apoyar la causa de los iraníes. Los iraníes son extremadamente activos en América Latina. Y recordemos que el que le abrió la puerta a través de Chávez a Irán en América Latina fue Fidel Castro. Cuando vino, yo soy malo para esos nombres persas, aquel primer jefe de Estado que fue, incluso había Sí, un alineado en La Habana y no fue directamente allá a Caracas y lanzó una serie de andanadas. Lo que ha hecho, y tiene que ver ahora con esto que voy a decir, con la cuestión esta de los países terroristas y demás, lo que hizo Cuba después del susto que se llevó en el año 89
con el escándalo del narcotráfico y cuando apareció Chávez es desplazar todas las actividades más delicadas, sean criminales o sean terroristas, hacia Venezuela. Consolidar Venezuela como una colonia de La Habana para poderle chupar todos los recursos financieros, petroleros, etcétera. Apuntalarla con las especialidades de represión de La Habana, la tortura, el encarcelamiento, las detenciones arbitrarias. Ya sabemos que incluso hay testimonios de oficiales cubanos participando en las torturas a los detenidos en los calabozos. O sea que no estamos hablando aquí de una película de Walt Disney, estamos hablando de una cosa muy trágica y muy real. Y entonces era una forma de decir, bueno, cuando incluso pasó cuando vino Obama, que le hicieron un informe y dice, no, ya no tienen campamento de entrenamiento guerrillero ni de terroristas, claro, estaba en Venezuela. No tienen ya el tráfico de iraníes, de ETA, de otros grupos terroristas. Por supuesto, estaban yendo a Venezuela y era en Venezuela donde se hacían las reuniones, se conspiraba, se entrenaban y de ahí, en Venezuela, el sistema de control de pasaportes y de identidades, que estaba totalmente bajo el mando cubano, emitió miles de pasaportes venezolanos a terroristas de Irán y de todos estos lugares. Y así fue que Irán pudo penetrar con pasaportes venezolanos y crear infraestructuras en América Latina, no solo para el narcotráfico, no solo para las operaciones ilícitas, sino también para poder aceptar golpes terroristas en América Latina cuando lo entendieran pertinente. Entonces, este eje del mal tiene estos 3 puntos de apoyo principales en el mundo: Irán, Rusia, China, que es más prudente en ese sentido. China prefiere, quizás sea la mentalidad oriental esta a largo plazo, ha preferido una estrategia de penetrar económica y financieramente todos estos lugares, mientras fortalecía sus capacidades de defensa y de espionaje. Ahora, eso ha llevado al punto actual en que estos 3 aliados, este eje del mal de Irán, China y Rusia, han creado subejes del mal en otros lugares, y uno de ellos muy importante es América Latina. En América Latina está Nicaragua, Venezuela y Cuba como principal eje de atención de los rusos, sobre todo desde el punto de vista militar, para tener la capacidad logística de poder en un momento determinado enviar una flota, enviar naves aéreas cargadas de misiles a un lugar próximo a la costa de los Estados Unidos. Y también para chinos y rusos poner bases de espionaje basado en la cobertura de que son bases de GONASS, de lo que es el sistema de geoestacionamiento o GPS, pero que detrás de eso hay la capacidad dual de usar esas instalaciones para uso militar. La tienen en Centroamérica, tienen una en Cuba y tienen una en Cuba es la rusa, en Centroamérica la rusa, los chinos tienen una en la punta final ahí en Patagonia, en Argentina, y México también firmó un convenio de que les permitiría también entrar a los rusos con su GLONASS. Entonces, lo que tienen esto, la única cosa quizás que uno puede decir que estos regímenes tienen a su favor es que como nunca traspasan el poder, como siempre son la misma gente, como siempre son los mismos objetivos, ellos pueden planificar a largo plazo y pueden hacer operaciones que impliquen 5, 10, 15 años con tal de llegar a un objetivo determinado, a un fin determinado. Y en el caso de los países occidentales, todo se condiciona a los ciclos electorales. Entonces, hoy se tiene una administración en Estados Unidos. La principal preocupación de esa administración al cabo de sus 2 primeros años es cómo salir reelecto 2 años más tarde. Y entonces muchas de las cosas que debieran ser de principio, porque eso tienen que ver con la seguridad nacional y regional, se convierten en parte
de el juego político. El quid pro quo de los juegos políticos para no perder ciertas bases electorales que, por ejemplo, consideran que deben retirarle toda la ayuda a Israel o que deben quitarle todas las sanciones a Cuba. Y entonces, bueno, van jugando con un gesto por acá, un gesto por allá, pero así tú no puedes planificar una política de defensa a largo plazo. A menos que hubiera un cambio fundamental en los países occidentales que dijera esto y esto son inamovibles, estos son, digamos, defensa, inteligencia, fortaleza marítima en el caso de que hubiera costa en ese país, son cosas que se salen de los vaivenes de la política. Nadie puede estar metiendo su mano en cambiar mandos militares, cambiar las estrategias políticas, simplemente porque llegó un nuevo gobierno a el poder en esos países. Pero mientras eso todo esté aupado, llega el señor Petro, un guerrillero con una larga trayectoria, incluso del asalto al Palacio de Justicia en Colombia, donde secuestraron y quemaron vivos a los jueces de la Corte Suprema de Colombia. A eso pertenecía este señor que ahora como presidente, porque esos son los vaivenes de la política y de la opinión pública, y porque además tuvo el recurso de poder contar con fondos de narcotráfico para su propaganda política electoral. Entonces ahora este señor dice que Cuba, pobrecita, debe salir de la lista de países terroristas, porque eso fue una exageración del presidente anterior de reclamar a los que habían planificado el atentado en la Escuela de Cadetes de Bogotá, que costó bastantes muertos y heridos. 21 muertos. No, eso no. Ya a mí no me interesa traer a esa gente para acá, por lo tanto ellos están exonerados, por lo tanto es una arbitrariedad de Estados Unidos el mantener a esa gente en la lista. Bueno, es una arbitrariedad quizá con tu caso, pero hay muchos americanos que están ahí que son terroristas que nunca los han devuelto y los Estados Unidos los siguen reclamando. Así que eso para no contar la historia reciente, no la de la Guerra Fría, la historia post-Guerra Fría de todo el involucramiento de Cuba en la desestabilización de América Latina y con todos estos grupos terroristas y en las propias, digamos, en establecer el terror interno, ayudar a un régimen dictatorial como de Maduro a establecer el terror interno torturando en sus mazmorras. O sea, la lista es bastante clara para el que la quiera entender, pero bueno, por ahí andan deambulando algunos agentes de influencia que aprendieron lecciones medio bobas en alguna parte, no sé quiénes son los que los entrenaron, porque están bastante mal entrenados, tratando de pasarse por mejor sea la parte, toda la realidad y de crear una ficción en torno a toda esta historia. Sí, son un peligro, Cuba es un peligro. Ahí, Cuba tal como está, sigue siendo un peligro, porque tiene amigos que son peligrosos. Y eso es lo que se vio en la crisis de los cohetes en el año 62. Que la gente decía, bueno, a fin de cuentas, nosotros que nos interesa Cuba, esa gente no pudo invadir los Estados Unidos. Es más, un año antes de la crisis de los cohetes se publicó un libro que es un clásico de inteligencia norteamericana, de un almirante que se llamaba Platt. Imposible a un cubano olvidar su apellido por la enmienda Platt. Y es un clásico de cómo se hace análisis de inteligencia estratégica. Y ponía el ejemplo de Cuba, hipotéticamente, de que sería un error para un analista de inteligencia norteamericano considerar que Cuba era un peligro por la proximidad de sus costas, porque dice, va un país de tan pocos millones de habitantes a invadir a Estados Unidos simplemente porque hay solamente 90 millas de diferencia aquí entre las costas de ellos y las nuestras. Ese señor escribió eso cuando estaban casi que saliendo los primeros cohetes balísticos intercontinentales y de alcance medio. Y poquito después se demostró que una isla pobre, una isla de pocos millones de habitantes, pero que tenía la ventaja de estar a 90 millas de los Estados Unidos, podía cambiar el balance nuclear mundial si se instalaban cohetes de alcance intermedio que podían propinarle a los Estados Unidos un golpe imparable, porque con tan poca distancia no había tiempo para la cohetería antiaérea norteamericana de tener
esos misiles y por lo tanto se convertía en un chantaje nuclear inmediato, no a largo plazo, no, inmediato, una vez que esos cohetes estuvieran operativos. Entonces, después de eso vino la señora Ana Belén Montes y dijo, no, ya Cuba no es un peligro porque son tan pobres, que el único peligro que tienen es que si nosotros seguimos sancionándolos y presionándolos, van a venir grandes éxodos de personas para acá y eso nos va a crear una desestabilización, que es el arma que han estado utilizando. Ahora tenemos otra agente de influencia que acaba de entrevistar a un congresista y justamente utilizó ese tipo de argumento. En fin, que es la historia de nunca acabar con estos agentes de influencia, y lo triste es que no aprendemos la lección. Se repite una y otra y otra y otra vez. Tremendo. No, y los argumentos son los mismos, Mario. O sea, la verdad, honradamente, o sea, tú puedes ser un agente del enemigo. Ok, tú eres un agente del enemigo. Coño, puedes ser más creativo. Puedes tratar de renovar tu artillería verbal. Pero es que estos tipos si fueran más creativos, Cuba no estuviera en la miseria en la que está. Es cierto. Es un reflejo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Se nos ha pasado el tiempo. Yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero espero que a los amigos les guste, ¿no? Toda la sabiduría que nos da Juan Antonio Blanco. Te agradezco muchísimo por estos minutos. Y a todos, por favor, no se olvide suscribirse al canal y, por supuesto, lea allí en Cuba Siglo XXI todos los análisis que van saliendo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.